El purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y copta. De acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es un espacio físico, sino que se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación, en el que, después de la muerte, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados que han sido perdonados, pero que requieren de una satisfacción de justicia, y, tal vez, expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acercarse a la presencia de Dios. Según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano, ya que el purgatorio no es una forma de infierno, se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. De acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas, y purifican, porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso, el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Según la doctrina de la Iglesia, es preciso y necesario rezar por las almas de los difuntos, dado que a menos que estos hayan sido santos y ya estén en el cielo, o al contrario, ya estén en el infierno, las almas de quienes murieron en amistad con Dios y arrepentidos de sus pecados, pero aún faltos de purificación, no pueden ingresar al cielo por sí mismos, sino que necesitan de la oración de los fieles para subir al cielo. Estas almas ya están salvadas, pero sufren, debido a que pueden ver la felicidad, pero no pueden ingresar en ella. Un alma en pena es, pues, una figura recurrente en numerosas leyendas y creencias religiosas, fenómenos paranormales y temas literarios. Se caracteriza por ser un espíritu fantasma del alma de una persona que después de morir vaga sin descanso, ya que le fue negado o no puede encontrar el camino al más allá. Generalmente el alma continúa deambulando en un mundo aquí, entre los vivos, sin tener plena conciencia de su muerte, o de cómo trascender al otro plano existencial, ya que el tiempo en la eternidad, se dice, deja de existir. Un minuto pueden bien ser años allá, hasta que el alma se da cuenta de su realidad y la enfrenta. Este tipo de alma debe diferenciarse claramente de las almas errantes, las cuales permanecen voluntariamente en este plano. Contábase antaño que cuando los deudos no reaccionaban ante las peticiones de las ánimas, o éstas se sentían abandonadas, las ánimas llegaban a presionarlos mediante actos muy violentos. Contaba el fraile agustino Francisco de Medina, residente en Veracruz, que a él se le aparecieron 3 almas del purgatorio una noche que ya estaba acostado en su celda en el hoy ex convento de San Agustín. Ellas dijeron sus nombres, expusieron sus peticiones y se quejaron de que sus parientes cercanos no los habían apoyado con sufragios. Una de las almas, se contaba, dejó estampada su mano en la tapa de una caja de madera, próxima a la cama del fraile, al tiempo que nombró a una persona. Al fraile le dio tal susto que cayó desmayado. Cuando amaneció, mandó llamar a la persona mencionada por el ánima y ella reconoció horrorizada en la marca de fuego las manos de su familiar. Juan de Palafox y Mendoza refiere que cuando él era obispo de Puebla de Los Ángeles en el año del Señor de 1648, a un religioso se le apareció el ánima de una sobrina suya pidiendo misas, pero él no le creyó. Entonces la sobrina se le apareció a su madre, que estaba en cama, acompañada de 2 de sus primos, y como seguían sin hacerle caso, el alma estampó la mano en la manta de la cama, dejando impresos a fuego los 5 dedos. Agustín de la Madre de Dios relata 2 historias similares también del ámbito poblano en el año del Señor de 1621. Una noche, el gobernador indígena de Nopaluca, Miguel López, quien recientemente había perdido a su hermana María, estaba dormido cuando su mujer, Catalina Montañez, escuchó que la llamaban por su nombre. Como la sala en que dormía estaba oscura, no vio quién la llamaba y, atemorizada,
despertó a su marido para contarle lo que pasaba. La noche siguiente, Catalina volvió a oír la misma voz que lastimada le decía: Catalina Montañés, ¿por qué no me escuchas? Entonces le preguntó quién era y la voz le respondió: soy yo, doña María, hermana de don Miguel, tu marido, que fallecía en Acatzingo y ando en pena del purgatorio por mis culpas y por el poco respeto que tuve a mi marido y hermanos. Al preguntarle Catalina el motivo de su visita, solicitó que su hermano mandara decir 12 misas por tu alma. Pero las misas oficiadas, se dice, no fueron suficientes para liberar a María del purgatorio, por lo que volvió a regresar cada 8 días. Venía con tan grande ruido que hacía estremecer el aposento. Llegaba a las 8 de la noche, cuando la familia estaba cenando, o a las 10 cuando ya todos estaban acostados. Don Miguel oía aquel ruido espantoso que, aunque sabía que no se debía a causas naturales, nunca vio a la difunta. Por esta razón, le pedía a su mujer que hablara con ella. Este relato está basado en una carta fechada en el año del Señor de 1654 que envió Bernabé de Aguilera, un vicario de Veracruz, a Juan de Palafox y Mendoza. Allá por los años 60, la leyenda narra sobre la grave penitencia que tuvo que pagar un hombre acaudalado en el estado de Colima, por prometer y no cumplir el pago de una manda. Cuenta la leyenda que dicho hombre acaudalado, al verse aquejado por una grave enfermedad, prometió al párroco, padre Elías de la Mora, y a voz viva ante el altar de sangre de Cristo, terminar de construir la iglesia. Cuando su petición fue milagrosamente concedida, el hombre procedió a hacer grandes planes para su obra prometida, pero pronto los olvidó por la alegría de estar de nuevo en buena salud y seguir haciendo negocio prestando dinero a muy alto interés. Al paso de los años, el párroco Elías de la Mora muere en un trágico accidente de carretera y después también muere el rico comerciante prestamista. La obra nunca se vio terminada en ese entonces, pero cuenta la leyenda que luego del novenario de este último, la gente del barrio vio varias veces una pesada carreta fantasmal cargando rocas dirigirse a la iglesia y desaparecer dentro de ella. La gente del barrio interpretó esto como el alma del comerciante penando por pagar lo que no había hecho.